Toda esa gente son el Consejo de los Ayatolás mexicanos. ¿Y qué es lo que necesitan ellos? Que México esté siempre arriba, que le permitan a ellos hacer lo que quieren y el poder político tiene que responder. Respondió con el PRI hasta que dejó de responder. Cuando dejó de responder se agarraron del PAN, porque en el momento que se agarraron del PAN, ¿qué venía? Venían los resultados, y eso es imposible dejarlo de lado, venían los resultados del TLC, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. Muy bien, aquí estamos en una nueva edición de Fin de Político, otro fin de semana más, luego de una ausencia la semana pasada. Aquí estamos de nuevo. Daniel Lara Farías y quien les habla, Neomar Hernández. Hola Daniel, ¿cómo te va? Gusto en verte, 15 días que no te veía. Asume que no te miro. Tarara, tarara. ¿Cómo estás tú? Estamos muy bien, muchas gracias. Ese Agradecido suéter tuyo me tiene intrigado. porque ¿De qué caricatura, de qué anime es? ¿Se llama o es un... ¿Sabes o no sabes? solo para entendidos. Sí, porque yo no, o sea, yo no, yo sé que es un anime, pero no conozco. Pero bueno, ya nos dirán por ahí en los comentarios, quedarán las especificaciones del caso. Mira, Daniel, tú sabes que salió publicado algo que quería comentar contigo porque tiene muchas implicaciones y es muy curioso. A mí me generó mucha suspicacia. Sacaron un listado, creo que en México, de las 10 ciudades, bueno, es un ranking de 50 ciudades, las 50 ciudades más peligrosas del mundo. O sea, ¿cuáles son las 50 ciudades más peligrosas del mundo? Y entonces, por supuesto, uno trata de revisar las primeras 10. Y oh, sorpresa, la primera de la lista es la misma que fue la primera de la lista el año pasado. Bueno, este es el listado, porque hay varios listados, pero este es el del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal. Lo publicaron en México esta semana. La primera ciudad, o sea, la ciudad más peligrosa del mundo, es una ciudad llamada Colima, que está en México, ¿no? Queda al oeste de México. La segunda también es una ciudad mexicana, que es Ciudad Obregón, y queda al norte de México. De las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 7 están en México. Y esto digo que tiene unas implicaciones porque creo que el tema del narcotráfico en México pues ya es absolutamente evidente. Pero uno que piensa un poquito más allá o piensa o trata de, así como estábamos hablando nosotros, les invitamos a que se suscriban a Patreon y vean el confesionario que hicimos en clave histórica esta semana, hablando un poco de la historia de los imperios y de la colonización y de la Primera Guerra Mundial y todo lo demás. Uno cuando trata de ver qué es lo que está ocurriendo en México, el modo digamos, de la economía que ya tiene México, que ya ha moldeado a México, la clase política de México, uno diría, bueno, pero si esto es así, si tú tienes de 10 ciudades, 7 están acá, y ya, de hecho, la que está de primera repite por segundo año consecutivo, y hay unas alarmas, porque hay demasiados muertos por cada 100.000 habitantes y todo lo demás, uno pensaría en que en la sociedad mexicana hay un profundo resquemor y el señor López Obrador, que no va a ser candidato otra vez, uno pensaría que no tiene chance en las elecciones o que no podría tener chance en las elecciones. Pues no, cuando tú te vas a las encuestas, te vas a dar cuenta que quien no tiene chance es la oposición en México. O sea, López Obrador ha decidido que hay una señora que era jefa del gobierno en el DF, o lo que era el DF, que se llama Claudia Sheinbaum,
y esa señora va a ser pues su sucesora. Y así será, porque está de primera en todas las encuestas. Ya los poderes fácticos de lo que uno ve en los medios de comunicación, bueno, algunos, hay otros que le han hecho resistencia, pero digamos que el gran capital, incluso los cárteles, pareciera que ya aceptan que el nuevo PRI es Morena con López Obrador y que realmente López Obrador es la continuidad. López Obrador, que llegó siendo un accidente en la historia contemporánea de México, es o parece el inaugurador de una nueva continuidad, así como la que fue aquella continuidad de los 70 años apenas interrumpida por 12 luego del PAN, o sea, el PAN con 70 años y el PRI con 70 años y el PAN interrumpe los 12 años. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? En México pareciera que hay una aceptación del estado de cosas y estamos caminando hacia una narcosociedad, porque el narcoestado ya existe, donde se estima que eso es así y nada más. Por cierto, verán ustedes que no he hablado de Venezuela. Curiosamente, Daniel, en el ranking de estas 10 ciudades, no hay ninguna ciudad venezolana. No hay, vi por ahí estaba saliendo una notificación, no sé si apagó la cámara o qué. No hay ninguna ciudad venezolana. De hecho, la tercera ciudad es Puerto Príncipe, Haití. Ecuador comienza a salir cuando Guayaquil, por cierto, con todo lo que ha pasado, que de hecho derivó en una crisis que tumbó a Lazo, Lazo tuvo que renunciar y todo lo demás, nuevo presidente, políticas ahora supuestamente draconianas y todo lo demás, a lo Bukele para corregir los problemas de la inseguridad en Ecuador, es el narco, Daniel. El narco se está comiendo estas sociedades, y definitivamente pareciera que hay sociedades que ya, como en el caso de México, se acostumbran a que así van a funcionar y no hay de otra. Quisiera dejártelo allí para luego hablar de por qué no está Venezuela en el ranking, cosa que me parece bien interesante también, pero no sé si habías visto esto quería compartirlo contigo, lo de las ciudades más peligrosas del mundo. Bueno, mira, en principio, por supuesto que es una cosa terrible que existan estos rankings, ¿no? Porque uno se pone a ver y ve cosas horribles, sobre todo por la imagen que uno tiene de México, porque México culturalmente para los hispanos significa algo, ¿no? Y para el mundo también. Su comida, su música, su cultura, sus películas, sus productos culturales, sus referentes culturales, que son muchísimos. Luego está el asunto de ver cómo en el pasado uno asociaba la inseguridad, la violencia y la criminalidad a Colombia, a ciudades colombianas, vinculado también al tema del narcotráfico. Y luego, lo que podría ser un motivo de alegría es que Venezuela no figure en estos rankings. También puede ser una muestra de la profundidad de nuestra desgracia, porque resulta ser que teniendo el control férreo que tiene una organización criminal del país, ha logrado llevar a través del miedo al sometimiento de la población que prácticamente rinde tributo a los grandes grupos criminales, a los planes del barrio, a los planes de la cárcel que controlan la región entera. Y además de eso, no sabemos hasta qué punto la criminalidad que se ha desatado en países de Hispanoamérica en realidad es la criminalidad chavista exportada. Con respecto a lo de la narcosociedad y el narcoestado, quizás habrá que revisar si en realidad no es al revés. ¿Será que para que haya un narcoestado tiene que haber una narcosociedad? A mí a veces me parece que México es una especie de régimen iraní sin ayatolás. Es decir, el régimen de los ayatolás en Irán tiene a unos tipos que son el consejo de los ayatolás y que ellos son los que gobiernan, los que deciden. Sin embargo, hay elecciones, hay un presidente y ese presidente en efecto es quien representa a la rama ejecutiva del Estado. Pero no puedes ser candidato presidencial si el consejo de los ayatolás no te aprueban. No puedes tener un partido si el consejo de los ayatolás no lo permiten. No puedes nombrar a un ministro si el consejo de los ayatolás no lo aprueban. Es decir, el consejo de los ayatolás termina siendo el que regenta la vida en Irán. Pero cuando tú revisas lo que fue Irán previamente a la llegada de los ayatolás, te das cuenta de que el gran tema de Irán, y me dirás, bueno, que estamos hablando de México, ¿por qué te fuiste para Irán? Porque voy a Claro, aterrizar allí. adelante. Porque el gran tema de Irán y el gran tema de países como Irán, como México, como Brasil,
como la India, es el elemento aspiracional dentro de su sociedad y dentro de sus castas políticas por tener una posición en el mundo, una posición de poder y una posición de potencia regional. Los iraníes, como la gran mayoría de los imperios, cuando vieron, ¿cuál era la religión mayoritaria en Persia? La religión mayoritaria en Persia con el gran creador de la El religión persa zoroastrismo. era el derivado del zoroastrismo que más cercanamente era el mazdeísmo, que era una especie de veneración por el fuego. Pero cuando ellos se dieron cuenta de que lo que tenían alrededor era a países que habían abrazado la prédica de Mahoma, en el año 1700 y algo decidieron abandonar el mazdeísmo, abandonar el zoroastrismo y asumirse como islámicos. El reino, o sea, en su momento, los persas dijeron, no, no, basta zoroastrismo, nosotros tenemos que ser islámicos. ¿Por qué? Ay, porque se les apareció Mahoma montado en un caballo. Ay, porque tuvieron una redención, porque decidieron que... No, porque dijeron, el objetivo de nosotros cuál es dominar la región. Y si la región es islámica, nosotros tenemos que ser islámicos, porque si no, no lo vamos a poder dominar. Pasa una pelea. Bueno, eso lo hizo Constantino con el cristianismo y, bueno, ha pasado en distintas ocasiones. Eso al final, en qué deriva? Deriva en que siendo la población en Irán empieza el tema del Islam y terminan los tipos siendo mayoritariamente chiitas, siendo el país con la población chiita más grande del mundo, bueno, el resultado es la revolución islámica que en el año 79 se carga ya de Persia y empieza esta historia que tenemos. ¿Qué pasa en Brasil? Más o menos lo mismo. Cuando tú ves que la posición de política exterior del Brasil no cambia radicalmente, esté Bolsonaro, esté Cardoso o esté Lula, cuando tú ves que los tipos se abrazan los tres con Putin, se abrazan los tres con China, tú no viste a Bolsonaro saliéndose de los BRICS, No, ¿cómo no vas a ver a Lula? O sea, allí hay una cosa que va más allá del tema, que es el elemento aspiracional de las castas políticas por ser potencias regionales e inclusive con intenciones globales. En el caso de México, México tiene una forma de ver el mundo basada en su posición geográfica. Esa famosa frase según la cual la maldición de México es estar lejos de Dios y cerca de los Estados Unidos, en realidad también lo convierte en una situación en la que ellos asumen que ellos son Norteamérica y todo lo que está por debajo es el sur. Geográficamente puede ser verdad, pero es que inclusive lo enseñan en las escuelas. O sea, Centroamérica no existe. En México, Centroamérica no existe. Para ellos son Norteamérica. Lo que está debajo es el sur. Todo lo que está para allá abajo es el sur. ¿Por qué? Porque son nuestros sur, porque ellos se sienten, como la gran mayoría de los países que tienen una sociedad con aspiraciones de dominación regional, ellos sienten que son una cosa especial por encima del resto. Y probablemente lo son. Y entonces ahí es donde se cargan de la historia, que es lo que estábamos hablando en el confesionario de hoy. Es ahí donde se agarran del tema de la historia. No, porque los aztecas, no porque fulano de tal, no porque pasó esto, porque después fueron no sé qué, y porque después vinieron los franceses, y porque después fuimos esto, y porque después tuvimos a fulano, y porque luego hicimos lo que hicimos y tal, y no sé qué. Y hemos conquistado los Estados Unidos, a pesar de que nos quitaron las tierras, la mayoría de la población es mexicana, y por eso que se habla español, y los hemos puesto a comer de nuestra comida, y los hemos puesto a cantar nuestra música, y los hemos puesto a ver nuestras novelas, etcétera. ¿Qué termina ocurriendo entonces? Que pareciera que hay una especie de consejo de ayatolá sin ayatolá, donde están empresarios, incluidos los empresarios del narcotráfico, donde está la iglesia, el poder de la iglesia es sumamente importante en en México México, sí. Ujú. sumamente importante, ¿ok? Donde están las grandes familias asociadas a lo económico y al poder político de toda la vida. Los medios de comunicación tienen pesos importantes, los tradicionales. En México todavía existen Los medios empresarios, tradicionales. por supuesto, los empresarios están allí, ¿verdad? Los que viven de la marca México, y los que viven de la marca México, ¿quiénes son? Los grandes grupos de mayoristas de turismo, los grandes grupos vinculados La hostelería. a las Ujú. aerolíneas, los grandes grupos asociados al tema cultural, esa expansión fuerte que tiene México con respecto al tema del posicionamiento de su comida como tendencia a nivel mundial.
toda esa gente son el consejo de los ayatolás mexicanos. ¿Y qué es lo que necesitan ellos? Que México esté siempre arriba, que le permitan a ellos hacer lo que quieren y el poder político tiene que responder. Respondió con el PRI hasta que dejó de responder. Cuando dejó de responder se agarraron del PAN, porque en el momento que se agarraron del PAN, ¿qué venía? Venían los resultados, y eso es imposible dejarlo de lado, venían los resultados del TLC, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Fíjate tú que cuando gana Felipe Calderón, que le gana a López Obrador las elecciones en el año 2006, 2006, ¿no? Sí, sí. hubo un gran escándalo porque se decía que él se había robado las elecciones, pero cuando revisabas los números, cuando revisabas los números te dabas cuenta de que Felipe Calderón y el PAN, su partido, ganaron de calle en toda la franja norte, pegada de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque allí fue donde se habían visto los mejores resultados económicos vinculados al Tratado de Libre Comercio y era donde surgieron, además de eso, por el mismo Tratado de Libre Comercio, las grandes fortunas derivadas del narcotráfico. Entonces, las grandes fortunas derivadas del narcotráfico, De hecho, al día de hoy, Felipe Calderón, que por cierto ha sido muy activo con el tema venezolano y todo lo demás, y uno dice, bueno, sí, es parte de la ruptura de la continuidad. El gobierno de Felipe Calderón tiene serias acusaciones de pacto con el narcotráfico. Yo creo que al día de todo el hoy, mundo tiene que haber pactado con el todos, en narcotráfico México, ahí. todos han estado a No, 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 contento. mira, ningún narcoestado se construye sin la participación política al más alto nivel. Pero más allá de todo eso, evidentemente, ¿quiénes movilizaron esos votos en el norte? Bueno, eso fue a punta de pistola, eso está Claro. claro. Ahí no hubo necesidad de robarse los votos. Ahí llegó el capo y dijo, vayan a votar por el PAN. Y ahorita está ocurriendo más o menos lo mismo. Yo creo que por donde va López Obrador, a quien yo siempre he visto como un Chávez con esteroides, Ujú. es que evidentemente, como el socialismo del siglo XXI, lo que hace es entrar en el sistema, como el COVID, entrar en el sistema y exacerbar sus comorbilidades. Y si se contagia de COVID alguien que tiene diabetes, le exacerba la diabetes. Si se contagia alguien de COVID que tiene problemas cardíacos, le exacerba la enfermedad coronaria. Y así, de la misma manera, el socialismo del siglo XXI entra en el sistema social, entra en el sistema político y exacerba las grandes contradicciones. Y no es que hacen lo mismo exactamente a lo que hizo Chávez, como no hizo Chávez exactamente lo mismo a lo que hizo Fidel Castro. Pero cuando tú ves el lenguaje, te das cuenta que se les ve el plumero cuando se medio mueven. Te doy un ejemplo. ¿Qué planteaba Chávez? El uso patológico de la historia dentro de su megalomanía. Y en ese uso patológico de la megalomanía, pues recordarás tú que él planteaba la construcción de la Quinta República. La construcción de la Quinta República de Hugo Chávez partía de una manipulación de la historia según la cual en Venezuela habían habido 4 repúblicas anteriores. Eso es una visión historiográfica que no puede ser tomada como verdad porque siempre va a ser subjetiva. Porque yo te podría decir, desde el punto de vista, que solamente ha habido una república. Porque las demás, si fracasaron, no existieron, Exacto. por ejemplo. Entonces, hablar de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y tal, por supuesto, ya era asumir una bandera política basada en una manipulación histórica. Pero es que además de eso, él se sentía o sea, era tan megalómano que dijo, bueno, todo lo que se ha hecho aquí antes, yo lo voy a borrar y vamos a construir algo nuevo que va a ser la Quinta República. ¿Qué está haciendo el López Obrador? Está planteando la cuarta transformación. Sí. Y esa cuarta transformación, por supuesto, parte de elementos de la historia. Que la primera transformación fue cuando salimos fue cuando salieron del porfiriato. La última fue cuando salieron del porfiriato con la Revolución Mexicana. Pero en todo caso, no soy especialista en la historia de México, No, y pero, bien accidentada, bien pero compleja. el planteamiento que está haciendo López Obrador con la reforma constitucional que está planteando, que es, bueno, en efecto, él no llegó haciendo lo que hizo Chávez diciendo al inicio de su gobierno, voy a modificar la constitución, sino que el gobierno, y cuando está saliendo, dice, voy a modificar la constitución. Y en las reformas que él está planteando, que me las leí completas y las vi completas en su intervención y me escuché varios de los análisis, ¿qué es lo que está haciendo López Obrador? Convirtiéndose no en un mandatario eterno como quiso serlo Chávez hasta que la muerte lo llamó, sino que quiere construir un sistema en el que él desde la sombra pueda seguir
ordenando, gane quien gane las elecciones, lo que se va a hacer, es decir, construir el Estado del socialismo del siglo XXI, versión mexicana, para que gane quien gane, tenga que hacer lo que dice esa constitución maldita. La constitución que se va a construir a la imagen y semejanza de ese socialismo del siglo XXI. Y además de eso hay otra señal importantísima, que es la oposición falsaria y protibularia, sin la cual no puede caminar. Y hay otra, Daniel, la militarización del Estado mexicano. Bueno, pero López Obrador ha eso metido a los sí, militares como hizo Chávez en eso, Venezuela, como no se ha hecho antes. bueno, pero cuidado con eso porque ahí sí no veo la misma coincidencia por una sencilla y simple razón. Los militares mexicanos no son como lo que significaban los militares en Venezuela y además de eso, López Obrador no es militar. O Tú sea, dices que no son en el sentido de que no tienen la inminencia, la amenaza de golpe, por ejemplo, que que los no son mexicanos, golpistas, el militar mexicano no participa en política. no participan, ¿no? No. Eso no, Pero eso López no. Obrador le ha dado tareas de Estado que no tenían. Bueno, pero eso es una forma Dicen de algunos salvar la. analistas es para ganárselo como hizo Chávez, pues en alguna Yo manera. creo que Chávez no necesitaba ganarse a los militares porque él era un Era militar. militar. No necesitaba ganárselo. Yo creo que lo que está haciendo López Obrador, obviamente, es agitar un tema, pero también buscar a quien le resuelva problemas puntuales administrativos que un movimiento aluvional de activistas y de vagos como el que él tiene no posee. O sea, no tiene cuadros para llenar toda la estructura de la administración mexicana, que es Total grandísima, que aquí lo además. que parece es que estamos hablando de que López Obrador está tratando de crear su propia era del PRI, ¿no? O sea, sus propios 70 años, ¿no? Bueno, pero Porque ¿qué era el PRI, Daniel? En el PRI no había un protagonista, era como tú dices, era un sistema arbitrado por un consejo de ayatolás también, donde el sistema se sostenía a sí mismo y donde había una especie de permanente retroalimentación dentro del sistema al punto de que, coño, yo no sé, tú me perdonas, pero yo creo que en la región no hay el predominio político de un partido por 70 años sin sobresaltos en ninguna parte. O sea, eso no existe en ninguna parte. Bueno, quizá el Partido Comunista de Cuba, ¿no? Que ya se está aproximando a esa longevidad, ¿no? Porque tiene 60 y tantos, ¿no? Bueno, formalmente como Partido Comunista quizás menos. Entonces, esa situación es bien curiosa, pero mira, no quiero que nos vayamos. no quiero que nos vayamos Ajá, dale, dale. quisiera, lo tenía aquí anotado y creo que Dime, es dime. necesario, ¿no? Cuando López Obrador habla de la cuarta transformación, lo hace basado en el relato histórico según el cual hubo tres transformaciones de México, cuya Ujú. primera transformación fue el grito de independencia y que fue la transformación que encabezaron los curas Hidalgo y Morelos. La segunda transformación lo tenía que anotar, yo tengo mis notas, por eso es que yo anoto todo, amigo, porque si no se me olvida. La segunda transformación es la que encabeza ya precisamente en la gesta de independencia Benito Juárez. Y la tercera transformación es la Revolución Mexicana, que es la que se lleva por el medio el conocido como Porfiriato, Que duró con décadas. la figura de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana tuvo inclusive un partido que era el Partido de la Revolución Institucional, Partido de la Revolución Institucional, que es el PRI, y que gobernó después, todo este tiempo, todo eso se sabe. Ahora, de lo que está planteando López Obrador, que yo tomé, bueno, yo tomé nota y tomé bastante nota, él hace un planteamiento con respecto, y es ahí donde yo entonces entiendo que lo que está intentando construir sí tiene un paralelismo con lo que intentó Chávez desde el punto de vista de la ruptura de la sociedad, buscando exacerbar los grandes temas que mantienen a la sociedad dividida. Cuando un gobierno democrático lo que debe hacer es construir consensos para evitar que los temas que dividen a la sociedad y que siempre lo van a dividir, no sean causa de ruptura del orden social. Entonces ahí es donde está. Él plantea la autodeterminación de los pueblos indígenas. Él plantea una cosa de los derechos sociales, es decir, incluirlo en la Constitución. Tú no puedes incluir en la Constitución las pensiones, eso no está en ninguna Constitución seria. No, que las pensiones tienen que ser del tanto por ciento. Eso ya nosotros sabemos en qué terminó en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pretenden convertir un programa de gobierno En una en una constitución. constitución, de forma tal de que cualquiera que llegue allí tiene que defender la constitución porque si no es un golpista. Entonces yo convierto mi programa de gobierno político y partidista en constitución y si gobierna el que se me opone hoy tiene que cumplirlo. Por eso es que por eso es que existe la oposición falsaria. Cuando tú ves que han constituido una mesa, una plataforma opositora donde está el PRI, donde está el PAN y donde está lo que queda del PRD, partido donde él
originalmente militó, Ujú. tú te das cuenta de que en efecto necesitas también tener a una oposición que baile ese baile. Por eso es que ¿y qué va a ocurrir? Que si el tipo logra hacer esta reforma, te encontrarás con unos opositores haciendo lo que hacen los opositores falsarios en Venezuela, todos sin excepción, defender la constitución chavista. Entonces cuando tú ves que, A que la propósito del constitución... Consejo de los Ayatolás, ¿no? Ese gobierno Claro, por por encima del gobierno. supuesto. Por eso es que cuando tú me dices que vas a hacer unas elecciones organizadas por el propio sistema y que puede ganar María Corina esas elecciones o que puede ganar un opositor de esas elecciones, y yo te digo, sí, claro que las puede ganar, Que el sistema lo pero tiene que permite. defender esa constitución. De hecho, Claro. lo hacen. ¿O es que acaso esa oposición falsaria come candela venezolana, cuando llama a las calles, lo hace diciendo, vamos en contra de este sistema? No, lo dicen, vamos a invocar el artículo 350 de la constitución. De Y esa acuerdo. constitución es chavista. Es decir, te lanzas a la calle en función de lo que dice el artículo 333, 350, no sé cuál, que construyó Chávez. Es decir, tú te lanzas a la calle para defender el proyecto chavista. Ahí es donde te das cuenta de la gran trampa que significan estos sistemas y de cómo todo es mentira hasta que resulte ser verdad. Yo solo te iba a comentar al final, pues, un par de puntos, que obviamente la delincuencia, la violencia y todo esto que comenzamos analizando con el ranking de, búsquelo, 50 ciudades más violentas del mundo, ha sido publicado esta semana. Este es uno. Yo revisé otro que hizo un instituto colombiano donde sí aparecen dos ciudades venezolanas. Y aquí viene el análisis, Daniel. Todas estas ciudades tienen que ver con el auge del tema del narcotráfico. O sea, no va a haber violencia en un espacio geográfico con una población si no hay una actividad criminal de por medio. ¿Y cuál es la actividad criminal de por medio? La que genera mayores réditos económicos actualmente, el tema del narcotráfico. Y allí Pero podemos... mira, hay algo que no puedes pasar, que no podemos dejar pasar, Ajá, que es lo que están emitiendo, las alertas que están emitiendo la gran mayoría de los organismos de estudios que se encargan del estudio de la criminalidad. Todos advierten que va a aumentar los niveles de violencia en los sitios donde el tema del narcotráfico es lo que moviliza la economía y la criminalidad. ¿Por qué? Porque se está viviendo un fenómeno en este momento en el que estamos hablando, que ya se vivió en otros momentos, que es la caída de el consumo de cocaína cediendo al consumo de drogas sintéticas fentanilo. Ujú. y otras, nada más el fentanilo, otras. Eso que además de eso, que por todos los avances tecnológicos ya se está logrando la producción de hoja de coca en zonas que antes por razones climáticas o por razones de espacio no podían producir. Siendo así las cosas, los productores tradicionales y los que controlaban el negocio de forma tradicional, al ver restringido, una cosa de economía básica, al ver restringido el mercado, evidentemente hay un exceso de oferta y el exceso de oferta te tumba los precios y como te tumba los precios, tú necesitas vender más y la lucha entre los competidores es más encarnizada porque tú tienes que vender más, sacar al que está vendiendo más que tú para poder recuperar lo que invertiste. Por eso es que va a haber mayor criminalidad, por eso es que va a haber un mayor número de crímenes asociados al tema de la cocaína, pero además de eso, y esta es la cosa más horrible, que vamos a empezar a ver situaciones donde eh, veremos caer a países en la lamentable circunstancia de ser consumidores a ser productores y de ser productores a ser consumidores, con todo lo que eso puede causar. Imagínate tú la desgracia que le podría caer a Venezuela si a todo lo que ya está ocurriendo empezamos a ver en las ciudades, la desgracia que estamos viendo en muchas ciudades del primer mundo, el llamado primer mundo con el De los tema Estados Unidos, del correcto. fentanilo. ¿Por qué? Porque el fentanilo es más barato, porque es más fácil de consumir, porque es más Y fácil más de conseguir potente. y porque además de eso genera una situación de bienestar al que lo consume, bienestar ficticio, obviamente, a costa de su salud, que termina pasando lo que termina pasando en estas ciudades. Pero es que esto ya se vivió, Neymar. Y hay otro elemento en la ecuación, que bueno, ya es para tocarlo en otro programa, que es que no estaba en el aire hace 10 años atrás. Nadie, Daniel, hace 10 años atrás, que yo recuerde, desde las élites políticas, se atrevía a ir a una tribuna internacional y decir, mire, todo el combate a la droga ha fracasado, por ende, hay que comenzar a pensar en la legalización, de algunas por lo menos. Y Pero yo creo que esa tendencia se está cayendo por sí sola. tú crees, Sí,
Se está cayendo por sí sola por la simple, por lo menos en este momento en el que estamos hablando, porque las consecuencias que está teniendo. Mira, yo te puedo decir, en estos días tuve una situación porque estaba en una reunión social y tal, y salí tarde, y pues, creo que por primera vez en mi vida agarré un taxi en esta ciudad. Bueno, el transporte tal, la hora no me permitía. Entonces estoy en la estación central de trenes y veo algo que no había visto nunca, que era que ponen en las noches unas rejas que las mueven en determinadas zonas de la estación central y yo no la, o sea, no la había visto, no había visto eso allí, pero cuando tomo el taxi, el, eh, yo le digo al taxista, oye, hay como más indigentes aquí, ¿no? Y él da la vuelta y me muestra por qué pusieron la reja. Porque en esa zona, que es donde se estacionan los taxis, tienen que poner esa reja porque ahí se ponen a dormir los indigentes. Y hay tantos indigentes que ya la cosa se ha convertido en un problema de salud pública. Pero es lo que él me dice, y aquí todos lo sabemos, que esos no son indigentes como los tradicionales que aquí se llaman Obdacloser, que son sin techo. No, 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 techo tiene, porque aquí es imposible que alguien, aquí hay un sistema de seguridad social y de beneficencia que impide que una persona se quede en la calle. Pero ¿por qué están ellos allí en esa situación? Porque están en las drogas. Entonces él me dice, no, no, es que las drogas están acabando con esto. Y ahí es donde entonces tú tienes el gran planteamiento. Que cuando tú ves a la sociedad viendo cómo se está deteriorando la fuerza de trabajo por gente que está metida en las drogas recreativas, de cómo es cada vez menos posible tener que el tema de la educación es cada vez más difícil porque el consumo de drogas recreativas empieza a más temprana edad. Cuando tú ves que hay gente que llega a los 30 años consumiendo drogas desde los 15 y ya son unos guiñapos, Así es. no rinden de la misma O manera sea, ¿tú que crees que terminan. eso hace que cobre fuerza el enfoque prohibicionista otra vez? O sea, que Claro, porque haya... es que tú ves a unos muchachos que están fumando monte desde los 15 años y cuando llegan a los 30 años están votando por el Partido Verde, o están votando por la izquierda, tú te das cuenta de por dónde viene una cosa. Por supuesto, si eres el cerebro convertido en un guiñapo, ¿cómo coño tú entiendes el mundo en el que estás viviendo? Exacto. Sea, es una cosa triste y lamentable, pero es así. En tal sentido, yo lo que creo es que lo que hay es una gran revisión de lo que significan las carencias en la sociedad, porque es que el problema no es la droga, el problema es por qué una gente se droga. Yo cuando vi esta serie Dope Sick, no sé si tú la viste, deberías, si Creo no que la sí has la vi. visto. No, yo vi esa serie, me di cuenta de algo que yo no había visto. Pero, como yo no estoy en eso, como yo no Claro. estoy en la droga, que es el asunto de, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué meterte la droga? Si eso es para el dolor, y tú terminaste enganchado. Claro, porque es que hay gente que tiene dolores que no son físicos. Son emocionales. Y eso también, entonces tú quieres olvidar, tú caes en eso. Entonces, ¿cuál Claro. es el problema? Que hay una serie de heridas que tiene la gente que no son lo suficientemente tratadas, que son inclusive ignoradas y que son enterradas, y termina entonces la gente metida en esta vorágine terrible de la droga. Pero eso se discute, eso no se discute. Por cierto, antes de irnos, ¿tú sabías quién es el embajador de Maduro en México? ¿Quién? Arias Cárdenas. Ah, es verdad que sí. Sí, Y tú sí. sabes, ¿tú te acuerdas de dónde fue gobernador Arias Cárdenas? De Zulia. Y tú sabías que a partir del momento en que llegó Manuel Rosales a la gobernación del Zulia, aparecieron de forma milagrosa elementos de un cartel mexicano llamado Jalisco Nueva Generación. Ay, Dios. Entonces la pregunta es, ¿tendrá alguna información al respecto Arias Cárdenas? Yo te voy a decir una cosa. A mí me llamó la atención dos elementos, que era lo que te quería, pero esto creo que va a ser, esto es un tema larguísimo. Daniel, ¿por qué no aparece en este ranking ciudades venezolanas? ¿Será que es que acaso nuestro crimen y nuestros grupos delictuales ya se están asentando en otros países y se están convirtiendo en grupos transnacionales, como han denunciado tanto especialistas en los últimos meses, sobre todo con el caso Tren de Aragua, con lo que ha ocurrido en Ecuador, el tema en los Estados Unidos, en Perú, que también, por cierto, han generado lamentablemente unas oleadas de xenofobia y todo lo demás? ¿Será acaso eso? Y otro, que como yo me puse a escudriñar en el tema, conseguí sí un ranking de Colombia que lo hicieron similar de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, y sí metían, pero no en los primeros lugares, estaba como de octava. Salían tres, bueno, de hecho, una era la quinta, otra la séptima, creo que la octava. Salía Caracas como de octava, salía Ciudad Guayana de séptima, por ahí. Imagínate, la que salía más avanzada en el ranking era Cumaná. ¿Qué pasa en Cumaná? Cumaná, Estado Sucre, donde pasan tantas cosas, ¿no? Donde hay tantas denuncias de cosas de Todo el piratería Estado Sucre está tomado por el narcotráfico hace muchos años. tomado por el narcotráfico. O Yo lo sea, que es creo, una correlación narcotráfico-delincuencia. pero son por oleadas, pero además acuérdate otra cosa que también hay que tenerla presente, ¿no? La disponibilidad de cifras.
Exacto. En Cifras oficiales. Venezuela no hay cifras oficiales. Ese es el tema. Ahí te dejo Nos eso, pues. vamos. Gracias a todos, largo el fin de político de esta semana. Gracias a todos por vernos acá como siempre, pero también les invitamos a que se suscriban a nuestras cuentas de Patreon y vean nuestro contenido en el confesionario, programa exclusivo que sale para nuestros suscriptores full en Patreon, patreon.com/Neodolfo, patreon.com/Delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir y disfrutas de ese contenido. Nosotros también les invitamos a suscribirse a nuestros canales, darle like a los videos, compartir nuestro contenido y comentarlo. Es muy importante para nosotros. Nos vemos en la continuación de esta conversación en el canal de Daniel Arafarías, en La Ñapa, como todos los domingos también en Fuera de Orden. Allá nos vemos. Chao.